Hola chicos, bienvenidos al canal Ecoeducarte. Hoy hablaremos sobre una obra muy conocida de César Vallejo, la cual es Paco Yunque. Comenzaré haciendo un resumen de ella. Cuando Paco Yunque llegó al colegio en compañía de su madre, los niños se encontraban jugando, riendo y saltando en el patio. El niño Paco Yunque estaba muy asustado porque era la primera vez que entraba a un colegio donde había tantos niños juntos. También se encontraba muy aturdido porque en el campo jamás escuchó tantas voces de personas a la vez. Cuando sonó la campana de la escuela, los alumnos empezaron a ingresar a los salones. Los dos hermanos Zúñiga tomaron de una y otra mano a Paco Yunque y le llevaron al salón del primer año. Al ingresar al salón se puso pálido y no sabía qué hacer en ese momento. Un silencio grande se apoderó del aula de clase y esto le puso muy nervioso a Paco. Después, el profesor entró al salón y todos se pusieron de pie y le saludaron. Paco se había quedado paradito en medio del salón sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba atolondrado y de pronto el profesor se le acercó, le cogió la mano y lo llevó a instalar a una de las carpetas delanteras junto a Paco Fariña. El profesor le preguntó: ¿cómo te llamas? El niño le respondió: Paco Yunque. El profesor, cuando regresó a su pupitre, echó una mirada a sus alumnos y les dijo que tomaran asiento y todos obedecieron. Su compañero de carpeta le dijo que él también se llamaba Paco Fariña. Hablaron amigablemente de algunas cosas. De pronto apareció en la puerta del salón el niño Humberto Grieve. El profesor llamó la atención por su tardanza al niño gordo. Este le contestó: me he quedado dormido. Él llegaba tarde casi todos los días. Luego le dijo que esta sea la última vez que llega tarde y le ordenó sentarse a su carpeta. Humberto buscó con su mirada a Paco. Después de ubicarlo, se le acercó y le exigió: ven a mi carpeta conmigo. Entonces, Paco Fariña le dijo a Humberto: no, porque el profesor lo ha puesto aquí. Humberto increpó a Fariña. Le dijo al profesor: Grieve se ha llevado a Paco Yunque a su carpeta. Grieve, sentado en su carpeta junto a Paco Yunque, le habló al profesor: sí, señor, porque Paco Yunque es mi muchacho. Porque más que el profesor le pidió que dejara ir a la carpeta que él lo puso, Grieve le dio la contra. Sumamente contrariado e imponiendo su autoridad de maestro en el aula, se acercó a Yunque, le tomó del brazo y lo llevó a la carpeta de Fariña. Humberto se puso a lloriquear de impotencia y patalear lleno de rabia en su carpeta. En ese preciso instante apareció apresurado el niño Antonio Guesdres, hijo del albañil, diciendo que llegaba tarde porque su madre estaba enferma, pero el profesor le amonestó por su tardanza y lo mandó a pararse cerca de la pizarra, y además le castigó una hora sin receso. Todos los niños del aula, al ver esta injusticia del profesor que cometió Guesdres, dijeron que también Humberto había llegado tarde y por lo tanto debía ser castigado. El profesor, al oír esa protesta justa de sus alumnos, los hizo callar. El niño Paco Yunque estaba muy nervioso porque sabía que el violento Humberto le pegaría, pero no haberle obedecido. Desde su carpeta, Humberto Grieve le amenazaba cada instante enseñándole el puño. El profesor habló a sus alumnos sobre los peces y el niño Humberto dijo al profesor que había cogido muchos peces y lo había llevado a su casa y los había soltado en un salón y no se murieron. Entonces el profesor le preguntó: ¿pero los deja usted en alguna vasija con agua? El burro Humberto le respondió: no, señor, están sueltos entre los muebles. Sus compañeros del aula se rieron de todas las tonterías que decía Grieve. El profesor empezó a escribir en la pizarra unos ejercicios sobre los peces para que desarrollaran los alumnos. Cuando terminó de escribir en la pizarra, les dijo a sus alumnos: bueno, ahí está el ejercicio escrito. Ahora todos saquen sus cuadernos y copien lo que hay en la pizarra. Hay que copiarlo completamente igual. Entonces todos se pusieron a trabajar en sus cuadernos, menos el niño Humberto Grieve, quien dibujaba peces, muñequitos y cuadritos. Llegó la hora del receso y el profesor
y el profesor invitó a salir a los niños del salón de clase. En el patio, Humberto lo jaloneó, lo empujó, lo pateó como 20 veces y brincó encima de él. De repente Paco Yunque se puso a llorar. Fariña lo defendió, enfrentándose al niño malvado. Grieve le dio un fuerte empujón a Fariña, derribándole al suelo. Luego vino un alumno más grande del segundo año defendiendo a Fariña, dándole un puntapié a Grieve. En ese instante, otro alumno del tercer año, más grande de todos, defendió a Humberto, dándole una poderosa trompada al chico del segundo año. El clima de tensión se agravó, desatándose una pelea entre varios niños. Sonó la campana y terminó el recreo. Cuando regresaron al aula, el profesor llamó por lista a los alumnos para que entregaran sus cartillas con los ejercicios sobre los peces. Paco Yunque buscó en su cuaderno el ejercicio sobre los peces y se dio cuenta que lo habían arrancado de su cuaderno. Grieve había robado la hoja de la tarea que había desarrollado y le puso su nombre como si fuera de él. El profesor sancionó a Paco Yunque por no cumplir con la tarea. Cuando el director de la escuela entró, el aula de clase preguntó al profesor si ya tenía el mejor alumno del aula. Sí, le respondió, la nota más alta la ha obtenido Humberto Grieve. El director y el profesor felicitaron y declararon al mejor alumno por ser el ganador de la prueba. Mientras esto sucedía, Paco Yunque lloraba con la cabeza agachada y su amigo Fariña lo consolaba. 3 compañeros opinaron sobre la obra Paco Yunque. Hola, mi nombre es Daniel y mi opinión sobre la obra de César Vallejo es que tiene como mensaje la denuncia a los atropellos inhumanos. Representa a todos los pobres abusados y a los ricos abusivos. Es un caso de bullying que es un problema social latente. El personaje principal, Paco Yunque, es un niño pobre el cual sufre los maltratos de Humberto Grieve, quien tiene un carácter violento y posesivo. Esta realidad me recuerda a los colegios particulares, donde hay hijos de familias pudientes, los cuales sienten superioridad ante compañeros que probablemente se encuentren ahí por haber postulado y conseguido una beca. El bullying y el acoso pueden ser muy comunes en estos casos. Me parece interesante el trabajo de Sánchez Elmira en su texto El bullying en Paco Yunque, en el cual ella dice, y cito, el tema de la violencia, desafío, acoso y abuso lo encontramos en el personaje Humberto Grieve, hijo de la autoridad y principal funcionario del pueblo, así como la indiferencia y complicidad que revela el maestro de la sección, hecho al cual se puede agregar la ignorancia del propio director, todo lo cual contribuye a una especie de ineficacia y desidia del sistema educativo para corregir y prever estas anomalías en la conducta de varios escolares en contra de sus propios compañeros. La señorita Lozano nos expone su comentario acerca de la violencia que leyó en la obra de César Vallejo. En su escrito llegó a la conclusión que el bullying es un fenómeno de acoso y maltrato físico o psicológico de los estudiantes contra sus compañeros dominados o subordinados, y cada día alcanza mayor frecuencia entre los estudiantes de nuestras instituciones educativas. Hola, mi nombre es Gianfranco y daré mi opinión sobre este cuento. La obra trata sobre un niño de provincia que vivía en el campo. Fue a vivir a la casa donde trabajaba su madre como empleada del alcalde del pueblo, siendo discriminado y agredido por su compañero de aula e hijo del alcalde del pueblo, que se aprovechaba del cargo de su padre para abusar de su compañero del salón. Paco Yunque no se defendía o reclamaba por el simple hecho de que Humberto sea de familia pudiente. En mi opinión, no me gustó cómo culminó el cuento, pero muestra la realidad de que no siempre termina como debía ser un cuento para niños. La vida a veces puede ser injusta con las personas que más se esfuerzan. Mara García menciona sobre la obra la discriminación por las diferencias sociales y de cómo Humberto menosprecia y esclaviza a Paco Yunque sin defenderse por tener un pensamiento cerrado de inferioridad. La obra Paco Yunque nos comenta sobre Paco, el cual es un niño que va del campo a la ciudad, el cual le parece extraño. Él y su familia están al servicio de la familia Grieve, pero va a ser Humberto, el hijo de la familia, quien tratará a Paco como un siervo.
sobre todo en la escuela, donde nos muestra la ideología de clases sociales que existió y existe en nuestro país. Paco Yunque representa ese lado tímido y desprotegido ante la violencia y el abuso de Humberto Grieber. Pienso que este libro es una joya para poder dar a conocer sobre el sistema por el cual era regida la sociedad peruana. Al utilizar la etapa escolar para su redacción, lo hace más maravilloso, porque nos demuestra que esto nace desde lo más básico de la sociedad. Además de permitirnos conocer el pensamiento de dos caras opuestas de nuestra sociedad, y analizar, interpretar y sacar conclusiones sobre cómo ha evolucionado esos lados opuestos de la moneda. Según diversos autores, como Georgette de Vallejo, en el año de 1959, nos comenta que Paco Yunque fue escrito en 1931, el mismo año de la publicación de la novela El Tungsteno. El cuento sostiene que fue escrito a pedido de la editorial Zenit 2. Otro autor, Valenzuela Garcés, nos comenta que Paco Yunque es una representación asaz realista en la que la fuerte presencia del horizonte económico y de la estructura de organización social cumplen con el propósito de construir un fuerte verosímil en el que espacios, acciones y personajes pueden ser reconocidos por el lector. No hay pues un intento de evadir al niño de su realidad. Es más, es un cuento que busca hacer patente la injusticia y el abuso en un universo pueblerino articulado a un capitalismo incipiente. Dentro de este enmarque, Vallejo en el año de 1973 nos comenta que el arte revolucionario debía ser directo, simple y lo más descarnado posible. Termino concluyendo que es importante leer la obra de Paco Yunque, ya que es una maravilla esta obra, porque en lo personal me permitió entender de manera sencilla lo inescrupuloso que es la sociedad peruana. La visión que tuvo que redactar me parece de las mejores que he leído. Se puede sentir el dolor de la clase social baja y los abusos que son cometidos contra ellos, y la impotencia de no poder hacer algo contra los estatus de la clase alta. Además, como se menciona, este es uno, o por qué no decir, el primer cuento revolucionario. Una historia que, si pudiera tener un giro de trama, mejoraría los mecanismos que rigen nuestra nación. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar su comentario. Hasta una próxima oportunidad.